PRC Lovers, bienvenidos. Voy a seguir con la revisión de requisitos y dando mi opinión, mi enfoque respecto a cómo aplicar el requisito. Esta vez voy a hablar del monitoreo de dentro de la estructura de los PCC, dentro obviamente del plan HACCP. Así que ahí voy. Este es el requisito 210, sección 210, y habla del principio 4 del Codex Alimentarius, en donde habla de establecer un sistema de monitoreo para cada PCC. Y lo primero que nos pide un procedimiento de monitoreo. Por lo tanto, debo estructurar cómo voy a hacer ese monitoreo, quién lo va a hacer, con qué frecuencia lo va a hacer. Ojo que el monitoreo de preferencia debe hacer una medición en línea, medición fuera de línea o medición continua. Y se prefiere medición continua, ¿por qué? Porque cada producto, cada momento vamos a estar midiendo. Si no podemos hacer un monitoreo o una medición o observación, el monitoreo básicamente es observación o medición, ¿no? Entonces, si no puedo hacerlo en línea, o continua, perdón, puede ser fuera de línea, o sea, no continua, a intervalos, ¿ya? ¿Para qué se hace monitoreo? Para detectar, el monitoreo debe permitir detectar, para detectar cuando el PCC deja de estar bajo control y siempre que sea posible proporcionar información a tiempo para aplicar acciones correctivas. Es decir, tiene dos propósitos: saber si está bajo control y si es que no, que nos dé información a tiempo para tomar acciones correctivas, ¿sí? Si usamos medición discontinua, ya sabemos, el sistema deberá garantizar que la muestra tomada sea representativa o represente al lote de productos. Entonces, miren aquí. Primero, monitoreo significa acciones planificadas de observación o medición de las variables del PCC. Puede ser temperatura, tiempo, de las dimensiones o de las características o variables o parámetros del PCC. Entonces, observación o medición. Y debo tener estructurado cómo lo voy a hacer eso, cómo voy a monitorear, para de tal forma detectar si es que está bajo control o si hay desviaciones del PCC, que es básicamente, si hay desviación en el PCC, significa que la medida de control puede que no haya surtido efecto en el peligro. Recuerden, la medida de control es el que frena, el que anula al peligro. Por lo tanto, y nosotros definimos límites críticos, recuerden, eso lo veíamos anteriormente, respecto a la medida de control, y esos límites lo monitoreamos. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a esto. Y después nos dice en la siguiente cláusula que los registros relacionados con el monitoreo, es decir, una vez que aplicamos monitoreo, va a haber registros. Estos registros debieran incluir fecha, hora y resultado de la medición o observación, y firmados por la persona responsable de la vigilancia. Muy importante. Y verificados por una tercera persona debidamente competente y autorizada. Entonces, interesante aquí. Primero me dice que debo tener registros y debe incluir ciertos componentes, incluido la firma de la persona que vigila. Y no solamente debe tener la firma, el registro debe ser verificado, debe ser revisado por una persona con la debida competencia y autorizada. Cuando los datos registrados estén en formato electrónico, deberá disponerse de pruebas que demuestren que dichos datos han sido comprobados y verificados. Entonces, si tengo datos electrónicos, debo comprobar y verificar los datos, además de, obviamente, verificar que se esté haciendo correctamente la vigilancia. Entonces, esta es la sección o las dos cláusulas que están relacionadas a monitoreo. Monitoreo, que es muy importante, es el mecanismo acusete, le digo yo, porque va a acusar si es que los límites críticos permanecen dentro de las metas establecidas. Y si hay desviación, va a acusar para tomar acciones correctivas. Entonces, ya sabe cuáles son los elementos del sistema de monitoreo o el mecanismo acusete, porque va a acusar para tomar acciones si es que hay desviaciones. Nos vemos en el siguiente video, BRC Lovers.